Bienvenidos a Factor FinTech, el único programa de televisión donde la tecnología y las finanzas se conectan con tu día a día. Yo soy Ian Dávila y en esta emisión hablaremos de dinero para crecer, el nuevo reto del financiamiento en México. En FinTech en la vida diaria, las apps bancarias ya no solo sirven para revisar saldo o inclusive hacer pagos. Ahora buscan convertirse en asistentes financieros inteligentes, capaces de ayudarte, y aquí te contamos todo. En el origen de las stablecoins nacieron como un experimento dentro del mundo cripto, pero hoy empiezan a convertirse en infraestructura real para mover dinero entre países, empresas y plataformas digitales. En la entrevista nos acompaña en el estudio Enrique Pressburger, CEO de Factor Express SAPI, para analizar el papel de las SOFOMES en el financiamiento productivo, los retos del fondeo y las nuevas estructuras financieras que pueden impulsar el crecimiento de las empresas en México. Nuestra conductora de inteligencia artificial Betsy te cuenta, ¿tu nómina ya es fintech? El salario ya no solo llega cada quincena a una cuenta bancaria. Ahora puede adelantarse, administrarse desde una app, conectarse con beneficios digitales y hasta convertirse en una puerta de entrada a servicios financieros. En Radar Digital analizamos qué están buscando los inversionistas, cómo cambiaron las reglas del crédito y por qué la información financiera ya se convirtió en el nuevo pasaporte para crecer. Prepárate para descubrir cómo la tecnología está transformando tu dinero, porque el futuro financiero ya empezó y tú eres parte de él. Esto es Factor FinTech. Comenzamos. Cada día una innovación. Esto es Tendencia FinTech. Barclays, HSBC, Lloyds, NatWest, Santander y Nationwide participan en un piloto impulsado por UK Finance. El objetivo es reducir fraudes y hacer más segura la verificación de los usuarios. Ambas compañías buscan impulsar liquidaciones cambiarias transfronterizas en un mercado diario de 440,000 millones de dólares. La meta es usar stablecoins para hacer más eficientes los pagos internacionales. El proyecto busca construir infraestructura de liquidez para intercambios entre monedas digitales. La iniciativa arranca con una migración de liquidez por 150 millones de dólares. La solución Omnichain vinculada a Tether alcanzó este hito en transacciones. El dato refuerza el crecimiento de las stablecoins como infraestructura para mover valor en distintas redes. La criptomoneda rebotó hasta cerca de 61,665 dólares, luego de caer a 59,062 dólares. El mercado sigue atento a los flujos en ETF, el dólar y las señales de tasas en Estados Unidos. Y ahora vamos con Betsy, nuestra presentadora digital. Soy Betsy, tu conductora digital en Factor FinTech. Comprar en línea ya es parte de nuestra vida diaria. Pedimos ropa, electrónicos, boletos, alimentos, servicios y hasta productos financieros desde una página web o una aplicación. Pero así como el comercio digital crece, también lo hacen los fraudes. Hoy una tienda falsa ya no necesariamente se ve mal hecha. Puede tener un diseño profesional, logotipo, promociones atractivas, reseñas positivas, anuncios en redes sociales y métodos de pago que parecen confiables. El problema es que detrás de esa apariencia puede no existir una empresa real. Muchas de estas páginas usan precios demasiado bajos para llamar la atención, ofrecen descuentos urgentes, envíos gratis, productos de moda o promociones que duran solo unas horas. La intención es presionar al usuario para que compre rápido, sin revisar bien. También pueden usar reseñas falsas generadas con inteligencia artificial, fotografías tomadas de otros sitios y nombres de marcas muy parecidos a los originales. En algunos casos, incluso simulan pasarelas de pago o redirigen al usuario a transferencias, depósitos o métodos difíciles de rastrear. El riesgo no es solo perder dinero, también puedes entregar datos personales, dirección, teléfono, correo electrónico e información bancaria. Y esos datos después pueden ser usados para otros fraudes, intentos de robo de identidad o ataques más personalizados. Por eso, antes de comprar en una tienda desconocida, es importante revisar algunos puntos. Verifica que la dirección web sea
correcta, busca opiniones fuera de la misma página, desconfía de precios exageradamente bajos y evita pagar por canales no oficiales. También es recomendable revisar si la empresa tiene datos de contacto reales, políticas claras de devolución y presencia verificable en otros medios. Para bancos, fintech y plataformas de pago, el reto también es grande. No solo se trata de procesar pagos, sino de detectar patrones sospechosos, bloquear comercios fraudulentos y proteger a los usuarios antes de que el daño ocurra. El acceso al financiamiento sigue siendo uno de los grandes retos para impulsar el crecimiento de las empresas en México. Y en este escenario, las SOFOMES se han convertido en pieza clave para acercar capital, generar nuevas oportunidades y dinamizar distintos sectores de la economía. Para hablar de esto nos acompaña en el estudio Enrique Pressburger, CEO de Factor Express API. Bienvenido. Muchas gracias, Ian. Un honor estar con ustedes. Enrique, ¿qué está pasando en el sector principalmente de este crédito? ¿Qué papel están jugando las SOFOMES para impulsar el financiamiento productivo en nuestro país? Bueno, pues las SOFOMES básicamente representan el 60% de los primeros créditos para las empresas. Entonces, una empresa que está iniciando su actividad, dado que no tiene la antigüedad necesaria siempre o que necesita un apetito mayor de riesgo, cierta flexibilidad, las SOFOMES, que para eso nacieron, son los complementos del sector financiero, donde pueden obtener un crédito pues quizá más rápido, con un servicio al cliente más personalizado, con una especialización de nicho también mucho más clara. Y entonces eso hace básicamente que detone la economía del país, dado que pues, es un país compuesto por un 99% de pymes, ¿no? Claro. Entonces estas pymes al nacer pues empiezan a ir con jugadores digamos complementarios del sistema financiero en lugares donde no necesariamente un banco tiene apetito por tamaño de ticket, etcétera, ¿no? Y nos acabas de mencionar justamente unos puntos clave, porque efectivamente las SOFOMES son importantes y más por como lo mencionaste, no voltean, más bien atienden a la población que la banca tradicional no lo hace. Pero ¿por qué son tan importantes? Son importantes por la especialización. O sea, creo que la mejor manera de entenderlo es metafóricamente, ¿no? Digamos que si tú eres un cañero de San Luis Potosí, quizá los productos tradicionales de un banco grande son créditos simples a 24 meses con capital e intereses. Pero una SOFOM que esté ubicada quizá en San Luis Potosí podrá entender que necesita ciertos meses de gracia donde no pagues ni capital ni intereses relacionados a las cosechas, que tengan seguros específicos, que puedas de alguna manera hacer un plan de pagos adecuado a la demanda o ligar un factoraje a la fuente de pago americana. Es decir, claro, el diseño del producto, la cobranza, la amortización va específica por la especialización de la financiera con la especialización del negocio. Entonces, finalmente, pues eso es lo que un banco grande por su tamaño no puede llegar a ese nivel de detalle. Entienden al cliente, que es lo principal aquí, ¿no? Correcto. Y uno de los grandes retos del sector sabemos que sigue siendo el fondeo. Pero ¿cuáles son hoy las principales barreras que enfrentan las SOFOMES para poder acceder a capital? Porque sabemos que así como uno requiere un crédito a través de las SOFOMES también necesitan capital para poder seguir dando esos créditos. ¿Cuáles son las principales barreras que enfrentan? Correcto, esa es realmente la pregunta del millón y creo que se divide en varias la respuesta. La primera es que el ecosistema necesita madurar. O sea, una fuente de fondeo de las SOFOMES sin duda pues es la bolsa, ¿no? Hacer estructuras de bursa privada donde pones cartera en un fideicomiso y ese fideicomiso se bursatiliza. Sin embargo, hoy se ha vuelto un ecosistema algo rígido porque hay poco apetito de la banca privada en México o de las casas de bolsa tradicionales y eso hace que haya muchos sobreaforos en lo que se les pide a las SOFOMES, que haya criterios de elegibilidad muy estrictos, ineficientes. Entonces puede ser que tú te fondees, pero luego no puedes colocar el dinero que te fondeó la bolsa porque está muy restrictivo o necesita sobreaforos muy grandes, ¿no? Entonces ahí necesita haber más apetito al riesgo, más versatilidad de alguna manera que permitan abarcar pues más nichos y se adapten un poco a una mecánica operativa pues más específica, ¿no? Otra cuestión es la banca de desarrollo. La banca de desarrollo pues realmente mucho el ecosistema solía ser muy exitoso. En los últimos años pues ha desaparecido la Financiera Nacional de Desarrollo, el FIFOMI se achicó, la Sociedad Hipotecaria Federal dejó de dar créditos, FIRA también eliminó el programa de Q10 específico para SOFOMES. Entonces lo que pasa es que se ha achicado el espectro y hoy en día es más complejo de fondearse la banca de desarrollo, pero pues la función de la banca de desarrollo es precisamente, justamente, fondear pymes y las SOFOMES suelen ser el enlace perfecto entre un macrofondo a los actores específicos. Entonces, definitivamente hay un área de oportunidad grande en maximizar el potencial de la banca de desarrollo, ¿no?
Y por ejemplo, ¿qué tan importantes se han vuelto los esquemas Friends and Family, sobre todo estructurados y bursátiles, para darle mayor escala y solidez al sector SOFOM? El Friends and Family suele ser el primer eslabón y un eslabón latente de las SOFOMES. Justamente dada la complejidad y la escala que necesitas, estoy hablando de 500 millones de pesos, es lo que normalmente necesitas mínimo para lograr una bursa, ¿no? Correcto. O para poder ir a la banca de desarrollo con estas capitales más grandes. Entonces, de inicio, normalmente, las SOFOMES se fondean en Friends and Family. Finalmente llevamos más de 20 años haciéndolo. Y si bien hay que hablar de que efectivamente ha habido algunos casos de quebrantos de entidades en el mercado, no creo que sea más grande que lo que ha habido en otras industrias. Creo que es mucho más grande la historia de éxito de 20 años pagando correctamente intereses de deuda. O sea, hay que aclarar que las FOMES no pueden captar. Entonces, los esquemas de Friends and Family suelen ser mecanismos estructurados de fondeo con salidas y entradas específicas a manera de deuda, quizá en fideicomisos, etc. Dado que el Friends and Family es necesario para tener deuda unsecured, es decir, no respalda necesariamente en cartera, necesita seguir existiendo porque esa es la gasolina inicial, por ejemplo, para poder destrabar una bursa o para poder respaldar otro crédito que sí se respalde en cartera. Donde creo que hay una buena área de oportunidad es quizá que en los prospectos de inversión de los inversionistas haya más claridad quizá de los riesgos, ¿no? Claro. Pues porque no es lo mismo una SOFOM dedicada a prestarle al gobierno mismo o créditos sobre nómina a gobiernos estatales a una SOFOM que se dedica a dar créditos PYME con garantía inmobiliaria, ¿no? Entonces creo que no se debe ver las SOFOMES, el Friends and Family, como una gran masa homologada que piden dinero, sino pues cada modelo de negocio tiene diferentes prospectos y diferentes perfiles de riesgo y rendimiento, y creo que lo que se debe avanzar pues es que sean muy claros los prospectos, muy claras las reglas del juego para que la gente que sí está buscando rendimientos más altos que los CETES o que la bolsa, pues que sepa que un rendimiento más alto, pero quiero entender muy bien mi riesgo, ¿no? Claro. Entonces, y hago toda esta respuesta un poco más amplia porque para poder hablar del Friends and Family, que es un elemento que existe y que me parece que es adecuado que exista siempre y cuando sea transparente el nivel de riesgo, también te debe ir, o sea, si esto va a evolucionar y se va a volver más transparente, también el ecosistema institucional de las bursas, del Fondo de Banca de Desarrollo, tiene que evolucionar en paralelo, hacerse más líquido, tener más apetito, más acceso, tener más empuje, para que entonces pues, realmente pueda detonarse el financiamiento que el país necesita y que a la postre va de la mano con el Plan México, ¿no? Que si el objetivo es subir el financiamiento del PIB del 20 y pico por ciento que está al 30 o al 40, o sea, doblarlo, Sería importante. pues las SOFOMES finalmente son un actor que hoy en día tiene el 20% del financiamiento del sector privado quitando gobierno, ¿no? Entonces, y por hay que ejemplo, Enrique, meterlos, ¿no? Hablando de financiamiento, ¿México ya tiene realmente un ecosistema suficientemente maduro para que las SOFOMES accedan a financiamiento institucional? ¿O qué nos falta? O sea, en temas de madurez sí, porque es un sector que lleva más de 20 años y de hecho un dato interesantísimo es que el financiamiento bursátil en cantidad y en porcentaje más importante del país lo tienen las SOFOMES, más que cualquier otra industria. O sea, si tú hablas, ¿qué sector es el que más sale a bolsa a pedir deuda en México? Y con más de un 30% del mercado, del 30 al 50 de acuerdo al año, son las SOFOMES. Entonces, no nada más está maduro, es el líder absoluto del financiamiento en bolsa en este país desde hace más de una década. Entonces, el tema es que son muy pocas las que lo hacen son exitosas. Entonces, lo que necesita ver es democratizarse un poco más para que las SOFOMES medianas, aquellas que quizá están entre 200 y 800 millones, también puedan tener mecanismos más fáciles para salir, porque lo que nos dice la historia es las que lo hacen con éxito, lo hacen de manera creciente, también la cifra es completamente ascendente. Entonces, pues si hay unos pocos que lo están haciendo bien, hay que abrir para que más lo hagan bien, porque eso además hace que las SOFOMES pues fortalezcan su gobierno corporativo, tengan comités, lleven contabilidad bancaria. Entonces, el proceso de llevar a bolsa hace que se financien y te aproveches de ese mercado y a la postre solidifica más al sector porque lo hace más transparente, ¿no? Pues ya lo oyeron, justamente las SOFOMES están cubriendo las áreas que la banca tradicional no cubre y es el punto importante donde ellas están generando negocio y donde están apoyando a todas estas empresas. Pues muchas gracias por acompañarnos. Tuvimos aquí en el estudio a Enrique Pressburger, CEO de Factor Express. Muchas gracias. Gracias, Ian. Gracias. Continuamos con más aquí en Factor Fintech. Conseguir financiamiento puede marcar la diferencia entre crecer
o quedarse estancado. Sin embargo, mientras algunas empresas logran acceder a capital para expandirse, otras siguen enfrentando barreras que limitan su desarrollo. Hoy, en Radar Digital, vamos a analizar qué factores están definiendo quién se accede al crédito y cómo la tecnología está cambiando. Por ello, nos acompaña en el estudio Ana Paola Noble, CEO de Harvesting. Bienvenida. Gracias, Jan. Un placer estar aquí con ustedes y poder compartir un poco de mis años de trayectoria en el sector financiero, sobre todo el no bancario. Que va a ser muy importante en este momento. Claro que sí. Paola, ¿qué está pasando con el crédito? Sabemos que el crédito es clave para muchas empresas, sobre todo para dar el siguiente paso, crecer. Pero ahora sí que muchas empresas siguen quedando fuera del sistema financiero. Estamos hablando de que prácticamente el 60% de las microempresas ni siquiera quieren acceder al crédito, ¿no? Pero realmente es un factor que deben de voltear a ver, o es algo que simplemente, si tienes la posibilidad, mejor ni voltees a utilizar un crédito. Bien, yo creo que todo viene desde la educación financiera, principal como ser humano, ¿no? En México, yo te diría que hasta en Latinoamérica hemos hecho mal el proceso de educación financiera, ¿no? En vez de tener el tema de ahorrar, invertir y luego solicitar crédito, normalmente, ¿qué hacemos? Pedimos, nos endeudamos, luego aguardo en el famoso colchón abajo del colchón. Exacto. Y luego veo cómo le hago en la vida, ¿no? Entonces, yo creo que todo empieza desde la educación financiera personal y de ahí ya empieza esa estructura en una empresa, o sea, una persona moral, o como muchos tienen esa pequeña trayectoria de primero ser persona física, luego persona física con actividad empresarial, y luego ya es cuando visualizan por más esquemas fiscales, legales, a ser una persona moral. Y entonces, pensando en eso, ¿sí lo ves como algo necesario, un crédito para poder darle el siguiente paso o no? Totalmente sí. Recordemos que tenemos deuda buena y deuda mala, ¿no? Yo creo que las personas, y de hecho tuvimos una clase hace unos años sobre la conquista española y cómo se relaciona en esta parte. Okay. Mis primeros años me enfoqué mucho en dar arrendamiento y uno de los principales temas con los dueños de las empresas era ese como no está mi nombre, no lo quiero. ¿No? Como el activo no está mi nombre, no lo quiero, entonces no quiero que esté a tu nombre y no me importa el beneficio fiscal y cómo voy a crecer a la empresa, porque yo prefiero pagarlo de contado ahorita y no en una serie de rentas como lo tenemos en el arrendamiento, ¿no? Es correcto. Pero es un tema de cultura, ¿no? Y conocer que no hay forma de que crezcas si no es con deuda buena, ¿no? Y algo sumamente importante es, no voy y solicito 1 millón porque es lo que hace sentido, ¿no? Estoy solicitando 1 millón, ¿no? ¿Por qué razón? ¿No? Entonces, eso es lo que tienes que decirle al área de las finanzas, al área comercial, al área analítica, ¿no? Donde voy a usar este millón ¿para qué? Entonces, de acuerdo a lo que es el para qué, es el producto financiero que esa financiera tiene que darte a conocer, ¿no? Ya quiera, si sea un confirming, si sea un factoraje, si sea un leasing, si sea un leaseback, un crédito simple, con prenda, con hipotecario, ¿no? Pero todo parte desde cuál es la necesidad y para qué vas a utilizar ese dinero. Porque mucha gente llega así, oye, ¿quieres usar este dinero para comprar este activo? Bueno, entonces eso no es capital, ¿no? Busquemos mejor un arrendamiento, que tengas un beneficio. Que obtengas lo que buscas. Totalmente de acuerdo. Y por el otro lado, como financiera, nuestro deber es, oye, yo te voy a revisar como empresa y también te voy a indicar, de acuerdo a tu capacidad de pago, a qué plazo no te voy a ahorcar, ¿no? Claro. Entonces ya es cuando decimos, no, pues a 12 meses, a 36 meses, ¿no? Y ahora, ¿qué papel están tomando las fintech en este momento para este tipo de soluciones? Bien. Recordemos que tenemos el sector financiero que es hermosamente gigante, ¿no? Tenemos la parte literalmente bancaria y la famosa que es entidades financieras no bancarias. Correcto. Y en las no bancarias se divide en un mundo loquísimo que tenemos desde casas de bolsa, arrendadoras, empresas de factoraje, las OFOMES, fintechs, que fintech se dividen en dos, ¿no? De acuerdo a la ley fintech que tenemos en nuestro país. Correcto. ¿No? Que tenemos las IFPs y tenemos las IFCs, que en inglés se les llama crowdfunding. Correcto. Tenemos OFIPOS, tenemos un mundo, ¿no? Entonces yo te diría, primero ten claro bajo qué modelo te gustaría tener ese financiamiento, ¿ok? Y entiende el proceso, porque muchas veces si es la primera vez que vas a pedir un financiamiento, normalmente el banco no te lo va a dar. ¿Por qué? Porque no tienes el famoso historial bancario, pero chance una SOFOM, una fintech, ¿no? Ya sea una crowdfunding, ¿no? Una SOFIPO, esa sí se va a rifar por ti porque sabe que está atendiendo un perfil que el banco no llega, ¿no? Porque ya es un monstruo, entonces tú, como eres un perfil más de nicho, más personalizado, vas a poder darle un producto de acuerdo a su necesidad. Obviamente para la financiera significa un mucho mayor riesgo, claro, pero estás dispuesto a tomarlo por el producto que estás generando hacia ese segmento donde no llega el banco.
Y por último, ¿qué papel toma Harvesting en todo esto? Harvesting es una comunidad del sector financiero. Solo tenemos dueños de financieras. Tenemos desde Sofomes, una casa de bolsa, crowdfunding, empresas de confirming, factoraje. Y nosotros buscamos bajo el esquema de whatever goes together, grows together, en el sentido de que todos podemos colaborar como financieras en el mismo sector. No tenemos que vernos competencia. Hay una palabra que usamos mucho que se llama co-petition, que yo puedo tener alianzas con nuestra competencia y hacer sindicados. ¿Qué es un sindicado? Es, si viene un cliente grande que quiere 60 millones, que chance sí tengo el monto, pero no lo voy a hacer por tema de política porque me concentro en un cliente, yo tengo la capacidad de buscar a las financieras dentro de la comunidad de Harvesting y decir, yo conecto con tus valores, tu forma de hacer un análisis y te invito a que tú pongas la mitad y yo la mitad. Y entonces respetamos políticas de crédito a ambos lados y le damos ese financiamiento a esa empresa. Pues ya lo oyeron, el crédito siempre es fundamental, siempre utilizado de una buena manera, como bien lo dijo, con un crédito positivo y no un crédito negativo. Pues muchas gracias por acompañarnos. Tuvimos aquí en el estudio a Ana Paola Noble, ella es CEO de Harvesting. Gracias por estar. Gracias, Ian. Continuamos con más aquí en Factor Fintech. Hoy, en el origen de las stablecoins nacieron como una respuesta a uno de los mayores problemas del mundo cripto, la volatilidad. Mientras Bitcoin y otros activos digitales podrían subir o bajar de precio en cuestión de horas, las stablecoins buscaron algo distinto: mantener un valor estable, generalmente vinculado a una moneda tradicional como el dólar o el euro. Su origen está en esa necesidad de crear un puente entre el sistema financiero tradicional y las redes blockchain, es decir, conservar la velocidad y trazabilidad de los activos digitales, pero sin depender de cambios bruscos de precio. Durante los años, las stablecoins fueron vistas principalmente como herramientas para operar dentro del sistema cripto. Servían para comprar, vender o resguardar valor dentro de las plataformas digitales. Pero esta visión está cambiando. Global Payments, una compañía que procesa cerca de 3.7 billones de dólares al año en más de 150 monedas y 175 países, identifica este uso como una de las grandes oportunidades para empresas globales. También crece el interés por stablecoins respaldadas en euros. En Europa, la regulación MiCA está dando mayor claridad para emitir, respaldar y supervisar estos activos. Según el Banco Central Europeo, las stablecoins denominadas en euros pasaron de 50 millones de euros a inicios de 2024 a cerca de 450 millones en enero de 2026. El origen de las stablecoins fue buscar estabilidad dentro del mundo cripto. Su presente es mucho más grande: convertirse en una nueva capa de infraestructura para pagos, liquidez y liquidaciones globales. Porque tal vez su mayor cambio no está en ser una criptomoneda más, sino en dejarse ver como cripto y empezar a entenderse como una herramienta financiera. Las aplicaciones bancarias están entrando en una nueva etapa. Ya no se trata solamente de consultar saldo, hacer una transferencia o pagar un servicio. Ahora los bancos buscan que sus apps ayuden a las personas a entender mejor su dinero. Un ejemplo reciente es AIB, uno de los principales bancos de Irlanda, que presentó una nueva aplicación móvil enfocada en datos, seguridad y personalización, de acuerdo con FinTech Magazine. Se trata del cambio más importante en su canal móvil en más de una década, con un despliegue gradual que inicia a finales de junio de 2026. El dato es relevante porque muestra cómo está cambiando el comportamiento de los usuarios. Según investigación del AIB, el 76% de los adultos en Irlanda revisa su app bancaria varias veces a la semana. Sin embargo, el 47% casi nunca la utiliza para obtener información financiera útil. Ahí está el gran reto. Muchas personas usan la banca digital todos los días, pero no necesariamente toman mejores decisiones con esa información. La nueva app busca cerrar esa brecha con funciones como categorización de gastos, detalle por comercio, presupuestos personalizados y alertas basadas en el comportamiento del usuario. En la vida diaria, esto significa que el banco en tu celular ya no será solo una herramienta tradicional. Será una plataforma para gastar, ahorrar, planear y sobre todo proteger mejor el dinero.
porque el futuro de la banca móvil no solo estará en mover dinero, sino ayudar a las personas a entenderlo. Y con esto llegamos al final de Factor Fintech, pero la conversación no termina aquí. Síguenos en todas nuestras redes sociales como @FactorFintech y sé parte de la comunidad que está transformando las finanzas con tecnología. Y recuerda visitar nuestro portal www.factorfintech.com, donde encontrarás entrevistas, cápsulas y mucho más contenido exclusivo sobre innovación financiera. Yo soy Ian Dávila y esto fue Factor Fintech. Hasta la próxima.